Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un gusto de verdad estar con todos ustedes y principalmente que ustedes allá nos estén acompañando en su casita, en sus automóviles, en sus lugares donde estén trabajando, en sus talleres. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Les habla como siempre su amigo licenciado Juan Pardo de Nativitas, transmitiendo completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. ¿Y dónde más, queridos amigos? En la única estación de radio en la que buena, en el 95.1. ¿Y de qué vamos a estar platicando el día de hoy? Fíjense que hoy en la mañana tuve una reunión en lo que es Casa de Justicia y me hizo reflexionar porque ahí en el asunto que estábamos dirimiendo es un asunto hereditario, ¿no? Que a veces las cosas se complican porque esos asuntos, ya les hemos platicado que pues no hay que comprar herencias, no hay que comprar intestados, porque realmente tienen sus demoles. Y me hizo reflexionar el tema del día de hoy que quiero platicarles a ustedes, a todos ustedes, ¿por qué tardan tanto los juicios hereditarios? Una de las preguntas que nosotros generalmente nos hacemos en casita es, licenciado, el intestado, ¿qué tiempo tarda? Y bueno, quiero decirles que puede tardar desde unos meses hasta muchos años. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Bueno, lo que pasa es que en el camino, queridos amigos, para empezar, el intestado es un proceso a través del cual, es un camino a través del cual se determina de la persona que falleció quién se va a quedar con los bienes de esa persona, ¿no? Porque nosotros como familia sabemos que cuántos hijos tuvo el papá, el difunto, pero bueno, nosotros lo sabemos en familia y en apariencia nosotros sabemos, porque nos ha pasado ya por experiencia. Por ejemplo, tengo un asunto en el que la hermana recibe al hermano desde muy joven. Fíjense, vivió con ella muchos años. Por alguna situación, su hermana se casó, tuvo sus hijos y su hermano se fue a vivir con ella y estuvo muchos años, hasta que falleció. Y ella, pues, teniendo conocimiento que su hermano nunca tuvo hijos, nunca se casó, nunca lo fueron a ver, promovió la sucesión, se adjudicó la herencia, la vendió incluso, y luego aparecieron herederos. ¿Cómo? Sí, es que de joven, de muy joven, su hermano, al parecer, se había casado y había tenido hijos. No se entendió, se fue de ese lugar y bueno, llegó con su hermana. Fíjense. Entonces, no sabemos realmente la vida privada de cada uno de nosotros. No sabemos si esa persona, hombre o mujer, tuvo hijos fuera del matrimonio, ¿no? No sabemos si fuera de ese matrimonio, de esa relación estable, casado o no, tuvo alguna otra relación amorosa con otra persona, tuvo algún hijo, lo reconoció, lo tuvo ahí, nunca se supo la familia, etcétera, etcétera, y bueno, cuando falleces, ¿cómo ando? Por eso es, queridos amigos, es que en ese proceso, en ese camino hereditario, se ordena por parte del juez precisamente publicar edictos publicar edictos que son publicaciones en los periódicos de mayor circulación, y la intención es que la gente sepa que la persona ya falleció y que se convoca a todas las personas que se crean con derecho a la herencia, ¿no? También una de las obligaciones más importantes en ese camino hereditario es que quien le da a conocer al juez que su papá, que su abuelito, que su tío ya falleció, que su mamá ya falleció y que por lo tanto se presenta a pedir la herencia, es hacerle saber al juez cuántos más posibles herederos dejó. ¿Quiénes más? ¿Hubo más hijos? ¿Hubo más hermanos? ¿A quiénes más conozco que pudieran tener derecho a la herencia? ¿Para qué? Para que el juez ordene al notificador del juzgado comparezca a sus domicilios y les notifique. Es obligación. Si por alguna situación ese posible heredero que ya inició los trámites hereditarios oculta, omite,
no le dice al juez quiénes son los otros probables herederos, está incurriendo en fraude. En diferentes tipos de fraude, en este caso es un fraude procesal y es un fraude también porque está ocultando, está tratando de engañar al órgano jurisdiccional de la existencia de otros posibles herederos. ¿Para qué? Para despojarlos, para quitarlos de la herencia, ¿no? Entonces, es obligación. Por eso es que ese camino al final termina de que todas aquellas personas que fueron llamadas a través de los periódicos, de los edictos, nadie se presentó. Bueno, aparte de eso, se le notificó a los posibles herederos, a los posibles hermanos, a los posibles hijos, se les notificó y no se presentaron. Bueno, pues al menos ya se cumplió con ese derecho de audiencia, es decir, con el derecho de hacerles saber que existe un procedimiento hereditario de esta persona que ya falleció y que tú tienes, si quieres, ahora sí como dicen, si quieres participar, tienes la obligación de contratar un abogado y presentar tu documento para que puedas tener derecho a la herencia. Pero ¿qué pasa si a lo mejor yo fui hijo, pero mi papá nunca me reconoció? Aquí hay que revisar las actas bien, queridos amigos, porque muchas veces nuestros papás, más en la época de los años 30, 40, 50, a veces no percibían la obligación de llevar al bebé y de presentarlo los papás personalmente. Hemos tenido actas de nacimiento que se presentó mamá, pero papá nunca se presentó. Es que era albañil y siempre trabajaba. Es que siempre tenía cosas que hacer. Y aunque siempre papá vivió con ellos, pues resulta que papá nunca se presentó y dijo, este es mi hijo o este es mi hija. O al revés, ¿no? Porque mamá se enfermó, se quedó en el hospital o estuvo 3 meses convaleciente del parto. Resulta que pues el papá dijo, no, hay que llevar a mi hija, a mi hijo a registrar. Y ahí van. Y lo registran, ¿no? Es mi hija, este niño, este bebé, es mi hijo, es mi hija, ha habido con fulano de tal, con fulana de tal, ¿no? Y se olvidó. Entonces, como ya tiene el acta de nacimiento la niña, la bebé, pues ya mamá nunca se presentó al registro civil a decir, esta nena es mi hija. Y resulta que en las actas de nacimiento o aparece un compadre, o aparece el padrino de religión, o aparece papá, o aparece mamá, pero no aparecen los dos. Y a veces las escrituras, la herencia, estaba a nombre de mi papá. Por ejemplo, fíjense en el ejemplo, si mi papá es el que tenía a nombre las escrituras porque las heredó de su papá, ¿sí? Y cuando me registraron, mi papá nunca tuvo tiempo para irme a registrar, y quien registró fue mi mamá, y en el acta de nacimiento aparece quién compareció a reconocer al niño, a mamá nada más. Resulta que en mi acta de nacimiento no voy a poder heredar a mi papá. ¿Por qué? Porque él nunca se presentó al registro civil a decir, ese bebé es mi hijo. Y entonces usted no es hijo de su papá. Digo, sabemos que sí, pero formalmente, legalmente no. Entonces, allá en casita saquen sus actas de nacimiento y revisen, ¿sí? Ahí debe de ser, hay una partecita donde dice, ¿quién presentó al niño? ¿Vivo, muerto? ¿Quién lo presentó? ¿Mamá, papá? Los dos. Normalmente le ponen ambos. Y bueno, ahí ya tengo la posibilidad de heredar. Y cuando todos estamos de acuerdo, queridos amigos, bueno, pues ese trámite hereditario se facilita mucho. ¿Por qué? Porque entre todos los hermanos ya nos pusimos de acuerdo, unos en que a lo mejor digan, no, carnal, yo no quiero nada, ya ves que pues a mí me ha ido bien, o a mí mi papá me firmó en vida mi escritura, mi pedacito, a ti no, ¿sí? Entonces, no, tramítalo. Bueno, esa persona tiene que presentarse al juzgado y firmar el repudio. Firmar que aunque yo sí tengo la capacidad de heredar, no quiero para que acrecente a ti. Yo les digo que es como una caja de naranjas.
Si en esa caja de naranjas hay 100 naranjas, que es la herencia, y a ti te tocan entre 4 y 25 naranjas, y tú no las quieres, bueno, esas 25 naranjas a las que tú estás renunciando, se les van a quedar a los demás herederos. Si son si son 4 y 2 renuncian a la herencia, bueno, pues habrá ya entonces 100 naranjas para solamente 2 personas. Ya no les tocará de a 25 naranjas, les tocará de a 50 naranjas. Y así. La próxima semana, queridos amigos, vamos a estarles platicando un poquito de por qué se complican los asuntos hereditarios en cuanto a que cuando ahorita que estamos platicando, estamos todos de acuerdo, ¿no? Ya sea que yo renuncio y tú me lo das, lo tuyo me lo das a mí, ahí no hay problema. Se hace muy fácil, queda un heredero, quedan 2 y papá. El problema es cuando se están peleando un terreno en particular, que fue el caso de hoy en la mañana, donde 2 herederos se están peleando exactamente un mismo terreno que está a orilla de carretera. Ahí sí, queridos amigos, puede tardar la herencia años, ¿sí? No se pierdan, la próxima semana les voy a platicar por qué. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.